Precisamente para hablar sobre este tema vamos a contactarnos vía Zoom con el educador y especialista en políticas educativas, Paul Neira, para precisamente hablar sobre los anuncios que ha hecho el ministro Serna. Señor Neira, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente en 24 horas mediodía. ¿Qué le parece este anuncio que finalmente ha hecho el ministro Serna? En un primer momento se dijo que no se iba a volver a la presencialidad hasta tener el 100% de docentes vacunados y el 80% de alumnos, pero finalmente parece que ya se dio este anuncio bastante esperado, por cierto, de la presencialidad al 100%. Sí, Paco, mira, hay que agradecer que primó la cordura, que la evidencia científica al final terminó pesando más que las opiniones, porque esta decisión de retirar la restricción del metro de distancia que permite el aforo del 100% en los colegios era una medida que se caía de madura y que las condiciones epidemiológicas estaban hace mucho tiempo atrás dadas en el país, pero qué bueno que al menos mejor tarde que nunca, digamos, se ha tomado esta decisión que en el mensaje que ha dado el día de hoy, en la declaración del ministro Serna, ya se va a hacer efectiva a partir del día lunes, porque ayer en la reunión del Consejo de Ministros se aprobó esto, pero no ha salido todavía la norma que hace este cambio para reglamentar el proceso en el sistema educativo peruano. Esperemos de que se haga el día de mañana o pasado mañana antes del lunes para que se cumpla efectivamente la declaración del día de hoy del ministro Serna. Porque lo que sucedía, Paco, era que si manteníamos esta norma de la distancia del metro, íbamos a continuar con un servicio educativo que en el fondo era muy heterogéneo y generaba diferencias, porque habían estudiantes que solo tenían 1 hora al día de clases, mientras que otros, en igual condición socioeconómica, sociocultural, en todos los criterios, terminaban teniendo 5 o 6 horas más de clase que sus compañeros. Entonces, eso generaba una desigualdad y una inequidad en el sistema educativo que, digamos, se sostenía por la posición antitécnica en su momento de mantener el metro de distancia. Entonces, saludamos esta decisión del Ministerio de Educación. Ahora, señor Neira, ¿qué es lo que viene después de la presencialidad al 100%? Se lo pregunto porque hay un trabajo que hacer desde el punto de vista docente, pero también desde el punto de vista del acompañamiento a los alumnos que van a retomar la presencialidad. Los pequeños y los adolescentes han perdido 2 años de clases, y no solo en materia cognitiva, sino también en habilidades socioemocionales, y sobre eso va a haber que trabajar muy arduamente en los próximos meses también. A ver, es muy correcto lo que dices, Paco, porque yo creo que se levantan ante este nuevo inicio, porque en realidad yo, desde mi punto de vista, realmente estamos en un retorno a partir del día lunes al 100%. Lo que teníamos antes era un ensayo, porque no estábamos dando el servicio educativo a todos los estudiantes, a todos los 8.200.000 estudiantes de la educación escolar en nuestro país. Esa es una primera cosa. Y yo creo que se abren 4 grandes retos fundamentales al sistema educativo. El primero es el reto de los aprendizajes. O sea, es decir, tiene que echarse a andar un conjunto de mecanismos y un conjunto de metodologías y métodos y actividades que tienen que ser lideradas por el sector para la recuperación de los aprendizajes en términos no de recuperar el tiempo, sino de acelerar la velocidad para poder alcanzar y poder priorizar. Todavía no tenemos indicaciones claras de parte del Ministerio de Educación, por ejemplo, en el tema curricular, qué se tiene que priorizar, qué no se tiene que priorizar, porque no es que contemos con todo el tiempo para enfrentar este reto. El segundo gran reto es el reto del regreso socioemocional, como tú bien lo has dicho, que tiene que ver con construir un conjunto de capas alrededor de la escuela, desde dentro de la escuela hasta fuera de la escuela, que permitan que los estudiantes que efectivamente han tenido estos 2 años de pandemia, sobre todo los más niños, recuperen la capacidad de relacionarse entre sí, la empatía, el desarrollo cognitivo, socioemocional fundamental, y que me temo que hay un enorme reto porque no tenemos las suficientes capacidades profesionales como para poder atender los ya manifestaciones claras de violencia, de problemas de relacionamiento, de problemas de relaciones entre personas que se dan ya en el marco de esta primera etapa del regreso a clases, que ahora, que va a ser del 100%, va a ser un mayor. Así es, y Paul, precisamente para anotar este punto y que no se me escape, yo quería hacer énfasis en algo que ya habíamos conversado anteriormente en otra oportunidad, que es el déficit de profesionales de la salud mental que existen en todo el país en general. Existe
un psicólogo por cada 10.000 habitantes, un psicólogo clínico por cada 10.000 habitantes, lo cual ya es un déficit bastante grande, pero en materia educativa, además, a pesar de que la ley indica de que los colegios tienen que tener un psicólogo de planta, estos simplemente no están porque faltan profesionales que puedan asumir estas plazas. Sí, a ver, no solo tenemos tú lo bien has dicho, la estadística está clara, digamos, tenemos una situación dramática, pero tampoco es que hayamos visto, digamos, una acción, y eso es lo que hay que pedirle al Ministerio de Educación, una acción concertada de capacitación, de despistaje a los docentes. Los docentes, yo soy docente, no somos profesionales de la salud mental ni de la salud socioemocional, pero sí es importante que el docente tenga la formación básica, que tenemos que dársela adicional, para que él haga un despistaje inicial de cuál es la condición de mi estudiante y si efectivamente muestra las señales suficientes como para haber un descarte que obligue a que haya una segunda capa de tratamiento para poder cubrir el vacío que tenemos de profesionales de la psicología y aún menor todavía de la psicología educativa. Porque hay que distinguir dos planos aquí, y creo que tú lo has dicho bien, Paco, que hay una cosa profesional de salud mental que tiene que tratar psicopatías o problemas psicológicos, y un escalón más abajo que tiene que ver con aquellos profesionales que tratan, digamos, conductas disruptivas que estamos comenzando a ver producto del regreso a clases y del confinamiento. En este primer peldaño, digamos, los docentes tienen que tener la capacidad de hacer despistaje para recién ahí poder enviar al profesional, porque si no se va a hacer un cuello de botella, porque no tenemos suficientes profesionales. Pero ese plan de desarrollo para enfrentar ese problema no está puesto en práctica. No hay una claridad del norte de cómo enfrentar este problema, que ya lo estamos viviendo desde los más niños de 3 años hasta los más adultos, a los más jóvenes, digamos, de adolescentes hasta quinto de secundaria, y ese es un problema serio. Después de atender este despistaje y un primer tratamiento, ahí pasa un segundo cribaje, si quieres, para pasar a aquellas personas que tienen problemas ya más serios de salud mental, como por ejemplo autolaceraciones, depresión permanente, temores que se han generado producto del cierre de los colegios y de la cerrazón de poder ofrecer espacios de relacionamiento y de desarrollo social, que es el común y lo que necesita la persona para poder avanzar en su maduración personal. Pero este es el segundo de los problemas. El tercero tiene que ver con la recuperación de aquellos estudiantes que han abandonado la escuela. No tenemos ninguna medida clara, ningún plan lanzado, porque se calcula a cifras del Ministerio de Educación de que estamos hablando de entre 500.000 y 800.000 estudiantes que no han regresado a la escuela ahora que hemos regresado a la presencialidad. Ese grupo de estudiantes, sobre todo más hacia la secundaria, tenemos que recuperarlos, tenemos que lanzar programas claros, medidos, con indicadores transparentes que permitan recuperar a los estudiantes, porque lo que dice la información de la investigación, Paco, es que un estudiante que abandona el colegio y que tiene un nivel socioeconómico bajo, es muy altamente probable que nunca más regrese a la escuela. Entonces, no podemos perder a 500.000 peruanos en la secundaria, por ejemplo, que no regresen a clases y se queden sin cumplir el cierre del nivel escolar de educación secundaria, porque claramente esos jóvenes y adolescentes van a terminar engrosando la línea, digamos, de la informalidad y tener situaciones muy complejas que vamos a tener que enfrentar el día de mañana, Paco. Así es. Y en ese sentido, Paul, y yo quería hacerte la última pregunta, ¿qué va a pasar con aquellos estudiantes que acabaron la secundaria en el año 2020 y 2021? Sobre ellos hay que hacer también un trabajo específico para avanzar en materia cognitiva, pero también acostumbrarse a la nueva parte académica, es decir, quienes han optado por ir a un instituto o una universidad están en una clara desventaja frente a quienes lo habían hecho previamente a la pandemia. Y junto con esto, digamos, tiene que ver, en esta mesa de discusión, si quieres, sobre este punto, tiene que ver con el tema del ingreso libre, ¿no? O sea, hay toda una discusión alrededor del ingreso libre que desde mi punto de vista, digamos, no hay las condiciones dadas para hacerlo viable, pero además profundizan el problema de asumir de que el único camino para nuestros jóvenes es estudiar educación superior universitaria, cuando en realidad también tiene que profundizarse el crecimiento de la educación técnica.
Y junto con ello, el vacío que tú bien mencionas, que hay promociones, cohortes de estudiantes que han terminado cuarto y quinto de secundaria los últimos 2 años, que son cerca de 800.000 estudiantes, porque son más o menos las cohortes que terminan el colegio, que no tienen afianzadas las competencias del nivel anterior para enfrentar, ya sea el trabajo, la educación técnica, la educación universitaria más adelante. Eso necesita un programa por parte del gobierno de aceleramiento de adquisiciones o de exigencia en las instituciones de educación superior, que no lo estamos viendo, pero también una estrategia de becas y créditos educativos que no está puesto en la mesa, porque la crisis de este grupo etario que ha terminado el colegio y enfrenta la adultez o los estudios superiores están llegando, digamos, con una serie de vacíos que tienen que ser cubiertos y que tenemos que encontrar un mecanismo de enfrentamiento del problema y que de nuevo necesitamos un norte mucho más claro por parte del Ministerio de Educación. Nosotros entendemos que el Ministerio de Educación está enfrentando un problema sumamente complejo. Así pero es. tiene que tener una mayor velocidad de respuesta porque si no, los problemas nos van a terminar ganando. Así es, muchas gracias Paul Neira por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. Definitivamente queda un trabajo arduo por hacer en la que está involucrado no solo el Ministerio de Educación, sino toda la sociedad en su conjunto. Muchas gracias Paul por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. Nos trasladamos